Hola, soy Luis Vilchis y estos conceptos te servirán por si recursas pensamiento arquitectónico contemporáneo como yo. El fauvismo fue un movimiento pictórico de vanguardia que tuvo su origen en 1905 en París, Francia. La máxima plástica del fauvismo fue la exaltación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o de los sentimientos. Entre sus principales características del fauvismo fue la exaltación del color, el instinto y la impulsividad, el desinterés por la perspectiva y el modelado, los trazos espontáneos y sueltos y la ausencia del trabajo al aire libre. Entre los temas del fauvismo podrían abarcar el espectro de los retratos, los paisajes, los objetos cotidianos, la relación idílica del ser humano con la naturaleza y las escenas de interiores. Entre sus principales exponentes podemos destacar a Henri Matisse, que fue un pintor, escultor, litógrafo y dibujante francés, que estuvo interesado en la composición más que en las figuras en sí. Abandonó la perspectiva, la profundidad espacial, el dibujo y el claroscuro para tratar el color como un valor en sí mismo. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX, coincidiendo con el fauvismo francés, con el que no tiene pocos puntos en común. El expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva. Se quieren mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustre la naturaleza y el ser humano. Las temáticas más usadas en el expresionismo son más oscuras y sórdidas. Por ejemplo, la soledad, la miseria, la muerte, el sexo. Una forma de reflejar la amargura existencialista de estos años, con una visión trágica del ser humano en la que el individuo va a la deriva de la sociedad moderna, industrializada, donde se ve alineando. Y entre algunos de sus principales exponentes se encuentra Vincent van Gogh, que es un pintor neerlandés nacido en 1853 y muerto en 1890. Con el nombre de cubismo a un movimiento artístico del siglo XX que irrumpió en la escena artística europea en 1907, marcando un fuerte distanciamiento respecto a la pintura tradicional y sentando un precedente vital para el surgimiento de las vanguardias artísticas. Por eso se considera la primera vanguardia. Las pinturas cubistas, así, carecen de profundidad, ofrecen múltiples puntos de vista y suprimen la mayoría de los detalles de los objetos que representan, a menudo reduciéndolos a un mismo rasgo. Al mismo tiempo, el género de las pinturas del cubismo no podía ser más convencional, bodegones, paisajes y retratos, pero a diferencia del impresionismo y del fauvismo, se los pinta con colores apagados, por ejemplo los grises, verdes y marrones, y sobre todo en su primera época. El máximo exponente del cubismo fue el español Pablo Picasso, a quien se le asume como fundador de la estética y primer escultor de su estilo. Sin embargo, otros artistas reconocidos por su obra cubista fueron los franceses Georges Braque, Yad Metzinger, Albert Glaise y Robert Delaunay, y los españoles Juan Gris y María Blanchard. En conclusión, el cubismo no consiste en pintar a través de cubos. Por el contrario, el cubismo reconoce y abraza la naturaleza bidimensional del lienzo y renuncia a la tridimensionalidad. El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiano que se dio a conocer el 20 de febrero de 1909 en Italia. Pretendía expresar los valores y las experiencias de la era de la máquina, la velocidad, la energía y la fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por ello, asumió como nombre el término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. Algunas de las características fueron la ruptura con la tradición estética, la celebración de la era de la máquina, la inquietud por la cuarta dimensión, que es el tiempo, y la glorificación del patriotismo, la violencia y el machismo. Como dato curioso, el futurismo se identificó con el nacionalismo extremo. Desde ahí lo consideran unos años más tarde como un antecedente del fascismo. En cuanto a las artes plásticas, las características del futurismo fue el principio de líneas de fuerza, que favorecía la interrelación y fusión entre los objetos y su entorno.
los principios de continuidad del espacio plástico, el ritmo y dinamismo, el color vibrante y energético de la pintura, la angulosidad frecuente, la descomposición geométrica y el cruzamiento de diferentes planos en uno solo plano único. El constructivismo surgió en la arquitectura soviética a raíz de la Revolución de Octubre de 1917 en la Unión Soviética, actual Rusia. Los arquitectos y artistas adscritos a esta tendencia se preocuparon de desarrollar una arquitectura nueva al servicio de la futura cultura proletariada. Poderosos ideales basados en la ideología revolucionaria y en el rechazo de las tradiciones nacionales se tradujeron en una nueva concepción de la arquitectura y del diseño. Muchos de estos trabajos y obras arquitectónicas se plasmaron en dibujos dinámicos, metáforas de estética mecánica, fachadas de fábricas e industrias, estructuras en suspensión, todos ellos inspirados en el arte abstracto. El suprematismo fue un movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales, en particular el cuadrado y el círculo, que se formó en Rusia entre 1915 y 1916. Fue fundado por Kazimir Malevich. El suprematismo rechazaba el arte convencional buscando la pura sensibilidad a través de la abstracción geométrica. Surgió en forma paralela al constructivismo ruso. Los suprematistas no seguían los estilos tradicionales de la pintura y no transmitían mensajes sociales. Las obras suprematistas fueron aumentando su colorido y composición con el paso del tiempo. Aunque no tuvo muchos seguidores en Rusia, ejerció una gran influencia en el desarrollo del arte y el diseño de Occidente y de la Bauhaus. El dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestionaba la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda la tradición o esquema anterior. Esta está en contra de la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y en contra de lo universal. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, defienden el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección. Entre sus principales exponentes se encuentra Jan Arp, quien realizó relieves, collage y bordados donde combinan las técnicas del automatismo y las imágenes oníricas, desarrollando una iconografía muy personal de formas orgánicas que él mismo llamó escultura biomorfótica. El constructivismo holandés, o mejor dicho, neoplasticismo, también llamado de Stijl, es un nuevo enfoque de las artes plásticas basado en las relaciones universales. Aquí no existe la profundidad, no existe ningún tipo de referencia figurativa, no existe ni siquiera una simbología. El neoplasticismo es arte puro, línea y color, unidas en un mismo espacio.